Bien, ahí tienen filosofía, semana 19, repaso. Una pregunta de seguridad. ¿El audio y la imagen se aprecian? Sí, profesor. Todo bien. Gracias. Bien, entremos al asunto entonces. 1. Desde el punto de vista de Fernanda, los dos problemas más apasionantes de la filosofía pueden sintetizarse en dos interrogantes. Este modelo de pregunta ya viene a cada rato. Este modelo de pregunta ya ustedes deben conocerlo. Son preguntas que te plantean, te ofrecen una disyuntiva entre dos ideas, entonces tienes que ver de qué tratan esas ideas, en qué consisten, en qué relación tiene con el tema, con qué capítulo de los 18 semanas de filosofía, con qué capítulo está relacionado. Entonces la pregunta se dice, mira, ¿cuál es el origen de nuestras valoraciones? Y la otra pregunta es, ¿cómo podemos diferenciar racionalmente las acciones buenas de las acciones malas? Y luego dice, ambas preguntas se relacionan con, ya esta es una pregunta para rellenar espacio. No sé, estas preguntas han vuelto, no sé si la utilizan. Entonces lo que tienes que ver también es, como una estrategia, tienes que ver las alternativas. ¿A qué tema pertenece esta pregunta? Esta pregunta pertenece al tema de la disciplina filosófica. Este es el primer tema, la primera semana. La primera semana de clase se hace la disciplina filosófica, que estudia la ontología, que estudia la metafísica. Bueno, metafísica no aparece. Pero entonces dice, ¿cuál es el origen de nuestras valoraciones? Entonces ahí está la palabra clave. Valoración es valor. ¿Quién estudia el valor? La axiología. Y la siguiente pregunta, ¿cómo podemos diferenciar racionalmente las acciones buenas y malas? ¿Quién estudia el bien, el mal, lo justo, lo injusto, lo correcto, lo incorrecto? Eso es la ética. Es decir, la 1 es la A. Más bien ahí no hay nada de política, no hay nada de estética, no hay nada. La ontología es otra cosa. La ontología es ambiciosa. Trata de encontrar un ser que lo explique todo, para siempre. 1A. 2. Pedro, profesor de educación secundaria, se encuentra convencido de que su rol, o sea, que él es profesor y dice, yo soy un facilitador, man. Los alumnos son los que tienen que aprender. En cambio, Víctor es otro profesor o filósofo, considera que el profesor debe instruir. Están hablando de educación acá, están hablando de dos cosas distintas. Para uno, el profesor es el que tiene que hacer participar a los alumnos. Para el otro dice, no, el profesor es el que tiene que dictar la clase. De lo anterior, la postura de Víctor se relaciona con aquí la clave es la E, porque aquí el tema es Sócrates y los sofistas. Una vez yo le dije, Sócrates rompió con sus amigos los sofistas, porque los sofistas eran sabios que decían, esta es la verdad y punto. Esta es la verdad, tú escucha, comulga y eso es todo. Pero Sócrates decía, no, hay que dialogar con los alumnos, hay que, ¿no? Hay que trabajar con los alumnos, hay que aprender con los alumnos, hay que interactuar. Eso es lo que tratan de hacer ahora en los colegios estatales, una vez le dije. Entonces, Pedro es el socrático. Pero aquí no se están preguntando por Pedro, se están preguntando por Víctor. Víctor es sofista. Víctor
es semejante a la idea de los sofistas. Por eso que la 2 es la E. Para Platón el alma no posee una naturaleza simple, ya hay 3 partes del alma, dice. Sin embargo, existe una diferencia entre ellas, ya que una representa pasiones nobles y otra pasiones innobles. Aquí en la anterior pregunta quería señalarte una estrategia. El único que habla de educación, mira, entre esos 3 filósofos que aparecen por acá, entre Sócrates, Platón y Aristóteles, el único que habla de educación y que propone un método es Sócrates. Tú no vas a poner Platón acá. Platón habla de otras ideas. Entonces, no vayas a poner cosas que no se hacen. Nunca hemos hablado de método educativo de Platón, método educativo de Aristóteles, nunca hemos hablado de eso. Del que sí hemos hablado de educación es Sócrates. Y acá, del alma sí, de Platón sí, del alma. El alma tiene, de todas las personas, ¿no? Toda persona pesa una de las 3 almas. O sea, existen 3 almas, pero una de ellas pesa en cada persona. Una de ellas pesa, por ejemplo, en ustedes, ¿qué alma pesan? Se supone que en ustedes pesa el alma racional, por algo están estudiando, por algo aquí están trabajando, esforzándose por luchando, razonando, aprendiendo teorías. Hay otros que no. Hay otros que, por ejemplo, de repente tú tienes compañeros de promoción que han postulado a la policía. Esos tienen el alma, en ellos pesa cuál es el alma. El alma del valor, el poder, el mando, la ira, son iracundos. Pueden montar en violencia y disparan, nomás meten palo, disparan, te pisan la cabeza. Concupiscibles son los que están trabajando ahorita, esos que no quieren estudiar, esos que trabajan, se divierten, defecan, duermen, fornican, se alegran y mueren. Esos son los concupiscibles. En su alma predomina el trabajo. Entonces acá dice, considerando esto, podemos afirmar que para Platón, dice, todas las pasiones son malas y deben ser eliminadas. Esa es una tontería, pues no vayas a marcar esto, por favor. Si marcas esto, hazte un chequeo. Si marcas esto, esta A, mira, no vayas a marcar la A. La A es bien descabellada, bien alejada de... Las 3 partes del alma son equivalentes, no. Un alma vale más que la otra, pues. Un alma es más desarrollada que la otra. En todo caso, existen pasiones negativas y también pasiones positivas. Más o menos lo que te están diciendo acá, pasiones nobles y pasiones innobles. Esta pregunta, mira, qué mal hecho. ¿Cómo va en la alternativa? ¿Cómo vas a repetir lo que está acá en la clave arriba? Nunca una pregunta puede tener una respuesta que ya está arriba en el enunciado. Bueno, así son. Vamos a ver la siguiente. Un profesor inicia su clase de filosofía comentándole a los alumnos el famoso cuadro de la escuela de Atenas. Es una pintura. Dice, Platón señala al cielo, ya que quería dar a entender que las esencias de las cosas estaban en otro mundo. En relación con lo anterior, ¿cuál es en relación con lo anterior? ¿Cuál es la razón de que en ese mismo cuadro Aristóteles señale con la mano este mundo? Deberían presentar el cuadro acá por si acaso. Bueno, no lo presento. Platón señala al cielo y con el dedo
Y Aristóteles señala la Tierra, este mundo. ¿Cuál es la razón? Dice, establecer que únicamente existe este mundo sensible y que no existen las esencias. Miren, este tipo de preguntas que no respetan la separata, ya ustedes tienen que reclamar o evaluarlos bien. En la separata, cuando hablamos de Aristóteles, decimos materia y forma. Materia y forma. Le van a preguntar por Aristóteles, materia y forma. Ahora, alguien puede decir, no, pero esencias también, pues, sinónimo de forma es esencia. En otros libros también hay, pero ¿qué voy a hacer yo? Los traductores, los profesores y los que han hecho los libros de filosofía dicen materia y forma. Bueno, aquí hay alguien que salió fuera del control y dice esencia. ¿Dónde está la forma acá? Búscame la palabra esencia en tu separata, por favor, y acuérdate de mí, ¿ya? Ahora que ya me voy para siempre, acuérdate, ese profesor es un fanfarrón mentiroso, maldito. Esencias no aparecen en la separata. Forma, materia y forma. Entonces, acá la clave, justamente, mira lo que hay acá. Si tú dices, mostrar que las formas de las sustancias se hallan en este mundo unidas a la materia. Porque yo también te dije, ¿sí o no? Según Aristóteles, las sustancias están compuestas de materia y forma, que son inseparables, están unidas. La materia y la forma están unidas, son inseparables. ¿Y forma cuál es? El alma. La materia es el cuerpo. A ver, arráncame el alma, ¿ves? Tendrías que convertirme en cenizas, así como convirtieron a los alumnos de la Cantuta en cenizas, para desaparecer su forma. Entonces aquí la clave es la D. Acá no vas a poner la E, pues mira, para afirmar la predominancia de la materia sobre las ideas, no. Aristóteles no habla de ideas, primero. De materia se habla. Bueno, la 4 es la D, a ver, sigamos. 5, Roberto, alumno de la CEPLA, dice. Roberto se declara empirista, dado que considera que la mente la mente al nacer es una tabula rasa, siendo que el conocimiento se funda en la experiencia. Debe ser al revés. Debe tener otro orden, la redacción debe tener otro orden. Dice, Roberto es alumno de la CEPLA, se declara empirista porque para él el conocimiento se funda en la experiencia. Y le agrega que nuestra mente al nacer es una tabula rasa. No al revés. Él no es empirista porque considera que nuestra mente es vacía. Es empirista porque considera que la experiencia es la base. Deben cambiar el orden. Deben cambiar el orden. Acá aparece Matías. Matías, alumno universitario, considera que los sentidos son engañosos, que la experiencia no puede ser. Allá tienen ideas opuestas. ¿Cuál es la pregunta? De lo anterior, de la reflexión filosófica moderna, podríamos señalar que esta es una pregunta de la filosofía moderna. Pues. ¿Quiénes son los principales filósofos y filosofías modernas? Descartes y Locke. El racionalismo y el empirismo. Ya que dice acá, Roberto asume una posición racionalista. No vayas a marcar jamás esto, por favor. Si marcas esto, francamente, estás muy equivocado o equivocada. Mira lo que dice acá. Roberto se declara empirista. ¿Cómo decir? Roberto asume la postura racionalista. Está diciendo que es empirista.
Esa tampoco no es, mira, ambos alumnos siguen distintas corrientes epistemológicas. ¿Por qué esta no es la alternativa? A ver, porque la epistemología estudia otra cosa, pues la epistemología estudia la ciencia. En cambio, están hablando del conocimiento, ¿no? Es la 5 es la D, ¿no? La D, porque Matías, mira, habla de lo de Descartes, ideas innatas. Todas son ideas de Descartes, las ideas innatas. Y Descartes también, Descartes desconfía de la experiencia. Si es una persona hermosa, al final termina descuartizando. Si es un plátano bien amarillo, al final ese plátano está podrido por dentro. O sea, la experiencia te engaña. Según Descartes. En cambio, las ideas, ¿no? Que te engañan. Como esos estafadores africanos que dice, te vende este lingote de oro a $10.000, pero porque este lingote vale como 100.000. Al final tú ves, compras el lingote de oro y ¿qué cosa es? Bañado en oro, por dentro es plomo. Terminas estafado por esos, no todos los africanos, ¿no? Hay una república. Bueno, 6, a ver, acá aparece Daniel. Daniel es un joven obrero. Él considera que la religión y en general la cultura occidental ha invertido los valores. Ah, es un obrero que conoce bastante de filosofía, haciendo de nosotros seres humanos que reprimen su propia naturaleza. Por lo que él, este es un obrero pero avanzado, por lo que él apuesta por una liberación individual y social de los condicionamientos sociales. Además coincide plenamente con lo que sostiene la filosofía que solo ha servido para... Ya, esta pregunta es... El único filósofo que habla de lo social, de la liberación del hombre, que la filosofía debe ser crítica para transformar la sociedad, para revolucionar la sociedad, que la filosofía debe servir con un papel de cambio social. Es el único filósofo que habla del pueblo, la sociedad, la transformación social. Es más, es el marxismo. Lo que pasa es que por eso, de repente por eso que lo ponen acá como obrero a esto, porque los obreros, la única filosofía que entienden, ¿no? Aunque este señor parece que ha leído a Nietzsche, ¿no? Pero los obreros, la única filosofía que entienden es la marxista, que es la única filosofía del proletariado, que defiende a los obreros. Porque las otras filosofías, ¿qué cosas van a entender los obreros hoy día? Por eso es que lo declaran peligroso siempre a Marx, porque Marx es demasiado claro, con mucha claridad. Un simple obrero entiende a Marx. Otra pregunta más sobre marxismo. Oiga, en San Marcos hace 70 años que se enseña marxismo. Generaciones y generaciones de marxistas sanmarquinos. Antes se enseñaba más marxismo todavía. Pero miren cómo es el Perú. Peor que antes, cada vez es peor. Jueces, profesionales, abogados. Yo les he enseñado a abogados marxismo. Al final son unos traidores, más bien ordenan meter bala a la gente, a matar a estudiantes, pisarle la cabeza a los estudiantes sanmarquinos, como han entrado a la universidad y le han pisado la cabeza. Toditos esos son traidores. En vano les enseño yo todo esto. Francamente. Pero aquí hay una pregunta más, mira, marxista. Dice, los seres humanos siempre están ligados al trabajo y producen objetos a través de este, por lo que se considera como agentes que, sirviéndose de los recursos,
Y las materias primas elaboran o fabrican bienes y servicios que serán utilizados para satisfacer una necesidad. El enunciado es un texto marxista, o sea, ya te está diciendo que esta es una idea marxista, el cual considera que el hombre es, o sea, que es como si te ha puesto la pregunta en vano, nada más, lo que te está preguntando es, según el marxismo, ¿cómo es el hombre? Acá te tienes que decir. Lo primero que te tienes que decir es, utilizando el lenguaje marxista, utilizando el vocabulario marxista, te tienes que decir ahí que el hombre es el resultado de las relaciones sociales de producción. Es como decir, todo lo que tú eres, todo lo que conformas, todo lo que el hombre ha adquirido es para producirla. Por ejemplo, ¿por qué tienes un nombre y un apellido? Para producir, para que vean tu nombre, tu apellido, para que sepan quién eres, para pagarte, para cobrarte, para encarcelarte, para perseguirte, qué sé yo. ¿Por qué tienes dirección domiciliaria? Para ir a pagarte, para ir a cobrarte la luz, el agua, para ir a... Todo es para producir. Eso es relaciones sociales de producción. 7A. 8 aparecen César y Felipe, dos periodistas. César señala que los gobernantes y sus ministros deben ser elegidos entre los mejores. Felipe más bien dice que no, que los ciudadanos deben ser obedientes. ¿Cuál es la pregunta acá? Con referencia a las corrientes filosóficas peruanas del siglo XIX. Bueno, esta es una pregunta de historia de la filosofía en Latinoamérica, ¿no? El positivista no es. César, no, César sí es positivista, es más educado. Pero Felipe no es religioso. Teísta quiere decir religioso. Felipe no está proponiendo algo religioso. Los dos son ilustrados, dice. No, este no es ilustrado. Uno no es ilustrado. Entonces ahí la clave es, César sigue la soberanía de la inteligencia. O sea, la inteligencia es lo que vale. Y Felipe la soberanía popular. Pero esta pregunta está bien cantada. Mira, acá dice, César dice los mejor educados. Los mejor educados son la inteligencia. Y los otros dicen, no, la ciudadanía. Se enfoca más en el hecho de que debemos ser ciudadanos obedientes desde que todo gobierno, ¿no? Aunque todo gobierno y las leyes en la gracia divina. Acá sí es teísta, positivo. Felipe es teísta, pero este no es positivista. La 8 es la D. 9. Después de la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos soviéticos encontraron que en el campo de concentración, campo de exterminio, de Buchenwald, había restos humanos, cámaras de gas. Luego encontraron los mismos restos en el campo de prisioneros de Treblinka. Asimismo hallaron idénticas pruebas de Auschwitz. Finalmente las autoridades soviéticas llegaron a la conclusión de que la política nazi incluyó el exterminio de judíos, gitanos, comunistas, homosexuales, prostitutas, ateos, traidores, minusválidos también. Los mataban a los minusválidos y a los feos. A los que eran feos también los mataban. La pregunta parecía la que yo hice. Pero por supuesto que los soviéticos descubrieron más campos de concentración, no solamente esos tres. Pero ¿cuál es la pregunta acá? Podemos inferir, mira, esta pregunta es medio horrible. Esta pregunta es ilusionante.
Mira, utilizan una pregunta espeluznante para preguntarte por una cosa que tiene que ver con que podemos inferir que la conclusión a la que llegaron los soviéticos fue resultado de un... Bueno, ¿cómo se llama ese razonamiento donde tú vas al campo y estudias varios casos, varias especies, varios hechos? Eso se llama inductivo. Inductivo. Pensamiento inductivo quiere decir que tú estudias varios hechos, varios casos, varios experimentos, estudias a varias personas. Inductivo. Deductivo no puede ser porque lo deductivo es mental nada más. Para ser deductivo no tienes que ir al campo. Solamente deduces nada más mentalmente. En un debate electoral, uno de los candidatos termina su intervención señalando que este es un señor que dice, yo he estudiado en las mejores universidades del mundo, por eso que soy bueno, por eso que soy grandioso, por eso que soy mejor que los demás. Es una falacia. Yo he estudiado al lado del filósofo Heidegger, o yo he estudiado en la católica, porque hay unos chicos que son así, bueno, vienen a San Marcos diciendo que yo he estudiado en la católica y lo de San Marcos, por lo menos en filosofía tienen un complejo de inferioridad. A todo lo de la católica los hacen pasar. Y los sanmarquinos, lo de la católica, eso sí son bien preparados. Al final lo de la católica son unos chambeadores, olvídate. Son depredadores laborales. Quieren chambear en todos lados. En la pre también hay unos. Ese es un, mira, baculum no es, porque baculum, ¿te acuerdas, no? Baculum es una falacia que recurre a la autoridad, al castigo, al miedo. Acá no hay nada de miedo, no hay nada. A misericordia también, a misericordia es ese razonamiento donde, ¿no? Tú te compadeces, tienes pena, tienes caridad, ¿no? O el discurso, el rollo también. Esto lo utilizan como falacia, pues para engañar todo, para justificar, pobrecito el profesor, sí, no, este profesor ha sacado cero, no, que pobrecito, no lo voto. Esa es la misericordia. A la ignorancia no hay nada de ignorante. Hay gente que es así, ignora quién eres tú, pero hace unas especulaciones, olvídate. Ya ustedes saben ya lo que existe en la cabeza de la gente. ¿Ya? Apenas ves a una persona, ya tienes algo en la cabeza. ¿Ya? Lo comparas, lo relacionas con algo. Aquí es alberecundia, porque no, alberecundia es esa falacia que se recurre siempre a un famoso, a un sabio, a una marca, a una institución famosa. A Populum no es, porque no hay nada de pueblo acá. Gracias Populum es cuando recurre al pueblo. Acá la 10 entonces es la D. 11. Luis, parece Luis acá, define una postura acerca de la característica de la investigación científica. Allá Luis es una persona que dice, las verdades científicas bien probadas ya no deben ser revisadas, ya no deben ser cuestionadas. La ciencia cuando ya demuestra sus verdades, la ciencia cuando ya demuestra sus teorías, ya nadie puede cuestionarlas. Entonces, acá dice, la argumentación de Luis es deficiente, ya que olvida que en el ámbito científico, no todos, le voy a decir, no todos. Hay científicos que siguen pensando igual que Luis. Acá debería decir, la argumentación de Luis es deficiente, ya que olvida lo que nos recomendó el filósofo. ¿Qué filósofo? Porque a partir de él ha aparecido esta idea de que la ciencia tiene que ser criticada, de que la ciencia no es infalible, de que la ciencia debe aceptar la crítica. ¿A partir de qué filósofo? ¿Cómo se llama ese filósofo?
En San Marcos también lo leyeron y a partir de ese momento, porque los sanmarquinos eran así como Luis. Lo que decía Mario Bunge, eso era la verdad, ya nadie podía criticar. La crítica empezó cuando llegaron los libros de Karl Popper. Popper es el que dijo, hay que criticar a los científicos. O sea que es la C, no se puede excluir la crítica. Tiene que haber una crítica a la ciencia. Pero ya se olvidaron de eso. ¿A quién le gusta la crítica? Joel, otro alumno, estudiante de Derecho, dice, revisa un texto de argumentación. Su examen, cuando encuentra la frase los jueces boca de la ley, lo cual deja pensando. ¿Cuál es la pregunta acá? De acuerdo con los enfoques de razonamiento. Ya, este es el tema de la argumentación, ¿no? La argumentación lógica. Que les dije que ha reemplazado no a la lógica, porque la lógica ya la eliminaron. Pues. En 1992 eliminaron la lógica y la filosofía de los colegios. Y de San Marcos eliminaron la lógica hace como 10 años. Ya no Fujimori, sino los mismos sanmarquinos han eliminado la lógica. Ya no se enseña filosofía y lógica. Ahora se enseña, en algunos lugares nomás se enseña filosofía. Y eso, que la están tratando de desaparecer. Entonces, la 12 no, es un razonamiento desde una perspectiva formal nada más, porque se basa en los documentos. ¿No? Eso. En la historia peruana hay áreas como Francisco Bolognesi que presentaron su vida en una guerra. ¿No? Pero también no hay villanos. O sea, por una parte hay héroes y por otra parte hay villanos. Entonces, ¿cuál es la pregunta acá? De la realidad histórica señalada podemos inferir que todas las personas valoran de la misma forma. No, pues todas las personas. Algunos valoran un poco mejor que otros. Tampoco. Ahí es, como son dos valores opuestos, héroes y villanos, es la polaridad. Acá te están preguntando por la característica de los valores. Una de ellas es la polaridad. Aldair es un ferviente cristiano. Él considera que una vida bien llevada es una vida que sigue los preceptos de la Biblia. En una ocasión, caminando, preocupado, no tenía el dinero para operarse. Se encuentra con José, un famoso traficante, que es compañero suyo. No dice San Martín arriba, ¿no? Compañero suyo del colegio, quien le ofrece darle el dinero que necesita a cambio para que le ayude, que él posee. Aldair no acepta, porque prefiere cuidar la salvación de su alma. Respecto a las ideas de Nietzsche, está bueno. Me están preguntando, ¿no? ¿Cuál de esta de acá abajo es una idea de Nietzsche? Entonces dice, Nietzsche dice, ¿acaso alguna vez Nietzsche ha dicho es un ser virtuoso porque se comporta de acuerdo a sus principios? Estás loco, Nietzsche dice, no, eso es un engaño. Posee una dolencia física pero no espiritual. Eso está fuera de... Hace mal en tener amigos como José. Al contrario, Nietzsche diría es un amigo, una suerte que te hayas encontrado con él. Es un sujeto que no tiene instintos vitales. Esta es aproximada, pero la clave es un ejemplo de un ser reprimido. Porque si le están ofreciendo, según Nietzsche, no hay el bueno, el malo, mis principios son buenos, yo soy una persona recta, igualito que todos me piden. Nada, la cosa es salvar tu vida, la lucha por la vida. Tienes que hacer lo posible por salvar tu vida, esa es la idea de Nietzsche.
Nietzsche, por ejemplo, a un ratero, Nietzsche lo ve como un ser, un ratero lo ve como un ser que quiere vivir, que ha hecho eso no porque es malo o bueno, sino es un ser que también quiere existir, quiere tener lo que otros quieren. Y entonces, por eso que Nietzsche tiene un libro que se llama Más allá del bien y del mal. Por supuesto que esos valores vitales de los delincuentes no están bien orientados, pero son valores vitales. Sus impulsos irracionales, salvajes, son los que están actuando ahí. Entonces, no se olviden, en la 14 es la A. 15. Un grupo de estudiantes de antropología viaja. Esta pregunta es bien horrible. ¿Sabes lo que dice? Que un grupo de antropólogos, menos mal que no han puesto San Martín, no sé si. Bueno, un grupo de estudiantes dice que cuando vio que los indígenas comían no sé qué cosa, ¿no? Hacían sacrificios, fiestas por el agua, fiestas por la lluvia, adoraban el huaico porque traía agua, dice que estos son unos salvajes, ¿no? Estos son unos irracionales. Y entonces la pregunta es, ¿qué método han utilizado esos antropólogos? Objetivo. O sea, esa es una característica del método científico, o sea que según decirles salvajes e irracionales a esos indígenas, esa es la objetividad. Bueno, por eso que la clave en la 15 es la B. Rosario y Mercedes presentan distintas versiones acerca de un mismo hecho. Allá, ambos vieron caer a Mario y el fiscal que investiga está convencido de que existen motivos para asesinarlo. Allá, el fiscal lo único que hace es, si es útil lo que dice ella, entonces eso es bueno. Por eso que en la 16 la clave es la C, ¿no? Está determinada por la utilidad, la verdad como utilidad. O sea, es útil lo que dice ella, por eso es bueno. 17, un renombrado físico realiza una conferencia sobre el multiverso. Acá te están preguntando sobre el verificacionismo. El verificacionismo es una postura que dice que una teoría bien verificada, eso es lo que vale. El verificacionismo defiende que todo conocimiento debe ser verificado. Si una teoría o un conocimiento no es verificado, carece de cientificidad, o sea, carece pues de rango científico. Esa es la E, ¿ves? La E. O sea, no es posible verificar si una teoría, porque el multiverso es una teoría, pero si esa teoría no puede verificarse por experiencia, entonces no es científica, carece de 17E, 18. Algunos sectores sociales se encuentran en contra de la violencia. Allá esto. O sea, están en contra de la violencia, pero la mujer tiene que cumplir su rol, tiene que cumplir todo lo que el marido dice, y puede salir de su casa si es que no pide permiso al marido. Y ahí está el filósofo Taylor. Taylor dice, ¿qué cosa? Ahí tienes que reconocer nada más los conceptos de Taylor, que son dos nada más. En este caso es un falso reconocimiento. Por eso que ahí en la 18, en la 18 la clave es la C. Porque Taylor dice, hay que reconocer a todas las personas tal como son. Derechos.
Para el filósofo francés Emmanuel Mounier, la persona ni es reducible a la materia, o sea, la persona no es una cosa, o sea, no somos materia, ni tampoco creación divina, tampoco somos religiosos. Más bien somos seres que tenemos libertad, seres que podemos hacer proyectos, seres que podemos pensar qué nos va a pasar, qué será de mí. Entonces, esas ideas de Mounier es parecido a qué? Es parecido a la de Max Scheler. Es antropología filosófica. Max Scheler decía que el hombre no tiene nada que ver con lo material, con los animales, las plantas, nada. El ser humano es otro tipo de ser que él le llamó persona, que tiene libertad, tiene autoconciencia. Blancanieves, es una alumna ella. Blancanieves es una alumna. Bueno, acá inventan cosas. Ella considera que debe estudiar y esforzarse mucho por aprender, pero Peter es un estudiante muy esmerado. Para él lo más importante, bueno, para una de ellas o para ella lo importante es lo económico. Para él lo importante es, ¿no?, aprender, ser estudiante, ir a la NASA, qué sé yo. Entonces, ¿qué cosa hay ahí? Ahí, ¿no?, en ese se presentan dos jerarquías, cada uno tiene su manera de verla, de valorar. Cada uno establece una jerarquía de los valores en la vida. Para uno vale más lo económico, para otro el aprendizaje. 21. En uno de sus proyectos, Elías plantea para reinsertar a los presos, reeducarlos. ¿Quién habla de educación? La forma de pensar de Elías es compatible con ¿quién? El principio de utilidad de mil. No, ahí no habla nada de utilidad. Tampoco la lectura no tiene que ver nada con esa idea del justo medio de Aristóteles. Más bien con Sócrates sí tiene que ver. Porque Sócrates dijo, la persona educada va a ir por el camino del bien. Si a un preso lo educamos mejor, de repente el preso entiende cuál es el camino del bien. Entonces la 21 es la C. La 22. El Génesis se lee, toma ahora tu hijo. Ah, ya, este episodio bíblico nos presenta una ocasión para reflexionar filosóficamente acerca de la relevancia. No, esta no es una. Estas cuatro alternativas son religiosas. La B, la C, la D y la E. La A nada más es filosófica. La relevancia y significado de la libertad moral. Ya, tú eres obligado o no. Claro, en este sentido, Dios me dice, entonces ya no eres libre de hacer las cosas que tú eres. Ahí está cuestionado el principio de libertad moral, filosóficamente. 22A, 23. Sí, bueno, qué cosa será, es un nombre, no sé. Estudiante de arte asiste a una exposición. Queda maravillada. Miguel, su enamorado, es un joven ingeniero que no sabe comprender el arte, es carente de acuerdo con los fundamentos del juicio de valor, podríamos decir que ambos, ¿qué cosa? De acuerdo con los fundamentos del juicio de valor, decir que los juicios en realidad, mira, si la estudiante de arte ve de una manera y Miguel ve de otra manera, son subjetivos. Son subjetivos porque, claro, si tú ves de una manera y el otro ve de otra manera, entonces ya depende de la subjetividad de cada uno.
pero la clave es la E, porque inclusive dice le parecen hermosas. Bueno, chequeen bien eso. 24. En una entrevista el pintor cusqueño sostuvo que para crear cuadros en primer lugar debe tener una idea de la pintura que quiere graficar. El anterior se asemeja a la de Hegel. Ahí tienes que acordarte de Hegel, que una vez te dije. La idea principal de ese filósofo Hegel es la idea absoluta. Ese es su concepto principal. Ese es su marca indeleble de Hegel. Y entonces dice, para Hegel, ¿cómo considera el arte? Aparte de esta entrevista, ¿no? Olvídate de este palabrerío, lo que te dicen acá es, ¿cuál es de todas estas alternativas, dónde está representado Hegel? En la idea. Yo ya te dije, en Hegel no debe ir la idea sola, idea absoluta, o espíritu absoluto. ¿Cómo vas a poner idea sola? Es de Platón, la idea sola es de Platón. La 24 es la D. 24 es D. 25. El profesor explica a sus alumnos el principio de flotabilidad. Y después dice que si hacemos cubitos, eso también flotará. Es una pregunta sobre ya epistemología, ¿no? Sobre la ley científica. En el 25 lo que se ve es que da respuestas tentativas para su solución. No, eso no. Trata de predecir, la 25 es la D, trata de predecir qué es lo que va a suceder en una situación determinada. La 25 es la D. La 26 sería la... ¿Cuál es la pregunta 26? En un debate público, uno de los polemistas afirma lo siguiente: no tenemos por qué seguir soportando la existencia de gobiernos que atenten contra las libertades y que no sean capaces de establecer las condiciones de posibilidad. Allá, claro, ¿quién es el que dijo que tiene que haber una manera, a pesar que todos somos desiguales, tiene que haber una manera en que se pueda juzgar a todos por igual? O sea que la historia nos ha hecho desiguales. Ya no podemos darle la contra a la historia, pero ¿cuál sería esa manera de tratarnos a todos por igual? Una idea de la justicia. Una idea de que todos tenemos que tener derechos. Ese es Rawls. La 26 es la D. Rawls es el que dijo, no, para hacer justicia ponte una venda en los ojos. O también, para hacer justicia hay que respetar los derechos de la comunidad. 27. El tratado contra el método Paul Feyerabend. Ya. A Feyerabend tienes que recordarlo como un crítico, ¿no? Él critica a la ciencia. Él dice, la ciencia no es la única forma de conocer de manera perfecta. Hay otros conocimientos que también solucionan problemas. Por lo tanto, resulta imposible distinguir con precisión entre ciencia y pseudociencia. Es como decir, hay muchas ciencias que, que no son consideradas o que no son calificadas como ciencia, pero funcionan. Entonces no es tan fácil decir qué es ciencia y qué no es ciencia. La 27 es la A. La 27 es la A. La 28, con eso ya terminamos. En su segundo manifiesto sobre Bretón. Bretón es el que pinta para qué.
Yo tengo que recordar a Breton como alguien que pinta, hace poesía sobre todo, porque la poesía también es un arte, de criticar la sociedad, o sea, la función crítica a la sociedad. Breton es un surrealista que dice que así como la pintura, la poesía, podemos deformar el lenguaje, deformar la realidad, también podemos deformar, cambiar la sociedad. La 28 es la A. Esa es la 29. 29. Un reconocido científico social señala que las sociedades altamente desarrolladas requieren un mayor control estatal. Al respecto, la postura que se contrapone es quiénes están en contra de un control social, quiénes están en contra de que el Estado controle a la gente, quiénes están en contra de que el Estado aplaste al individuo. Esos son los liberales, pues, los liberales. Esa es la teoría de una sociedad justa, de una sociedad eh, planteada por Locke. Locke es el padre del liberalismo. El Estado no puede limitar nuestras libertades. Tiene que haber libertad para todo, siempre y cuando eso sí no mates a otro. No es a pensar que Locke era tan imbécil de decir libertad hasta para matar a otro. No, tú eres libre de hacer todo lo que quieras, menos de hacer daño a otros. Finalmente, Rebeca estudiante de ingeniería de una universidad privada. Considera, ¿por qué ponen universidad privada acá? Considera que, dado el alto grado de corrupción en nuestra sociedad, lo mejor es alejarse de la política. Ahí es individualista. Aléjate de la política, no te metas en política, individualista. Astrid, en cambio, dice, está convencida de que es necesario elegir a nuestros representantes. Los tipos de ciudadanía, ¿se acuerdan que les hablé de los tipos de ciudadanía? Los idiotas. Bueno, aquí es la A. ¿Por qué? Porque Rebeca es individualista, no quiere saber nada con política. En cambio, Astrid, sí, por lo menos dice hay que elegir, entonces es activista. Aquí debería decir participacionista, porque eso en la separata dice que el buen ciudadano es el que tiene participación social. Eso es todo, alumnos. Ahí están las claves.